Hola replicantes, junio es el mes del orgullo LGTBI y además Madrid celebra su feria del libro, así que qué mejor contexto que este para hablar de Coto privado de infancia, la segunda novela de Paco Tomás, que aquí lo tenemos, bienvenido. Ay, muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí. Hasta más está recién salido del horno, ¿no? Pero no, está caliente que no entiendo cómo no te estás quemando. O sea, está calentito. ¿Cuáles han sido las primeras impresiones que estás recibiendo de tus lectores, amigos, que ya les habrás pasado seguro cachitos y tal? Pues mira, muy buenas. Y estoy muy contento porque yo pensaba, ya verás, o sea, la gente se va a pensar, yo quería leerme esto en la playa y no voy a poder leérmelo en la playa. Es gordito, es gordito. Pero no, y sobre todo por lo que cuenta y esas cosas. Sí, es durito. Pero están siendo muy buenas y están siendo muy bonitas y el feedback está siendo muy bonito y eso pues ayuda, porque cuando haces estos viajes, ya es un viaje por lo menos intensito. Que al llegar te pongan un collar como si fueras como si fueras a Hawái, un collar y una cosita así de flores y viene bien. Hablamos que es un poco durito, es un viaje intenso. Cuéntanos sucintamente qué vamos a encontrar en Coto privado de infancia. Pues nos vamos a encontrar la historia de Tomás Yagüe, que es un niño homosexual en la España de los 70, un adolescente en esa España de los 80, y cómo todo ese maltrato, ese acoso, esos silencios, esos miedos, le han afectado de una manera brutal en su adultez. O sea, porque estoy convencido de que todos los niños y niñas de las comunidades LGTBI, todo lo que pasa en aquellos años nos marca cuando somos adultos, indiscutiblemente. Entonces, según cómo lo hayamos vivido, pues así somos. ¿Cuánto tiene de memoria de autobiográfico Coto privado de infancia? Mucho. Mucho, es que si no me hubiese atrevido a escribir algo así. Tiene mucho porque lo viví en primera persona, claro. Lo que pasa es que me ha venido muy bien jugar a la autoficción para poder canalizar muchas cosas en Tomás Yagüe y que no tenga que contarlas desde Paco Tomás, que me hubiese costado mucho. Es más fácil, ¿no? Es mucho más fácil si se lo cargas a un personaje y te inventas una historia, ¿no? Y una ficción y unas tramas y unos personajes. Es más fácil. O sea, a pesar de que es más fácil, has tenido que hacer ese ejercicio de introspección, de navegar en tu memoria. Mucho. Hay temas muy duros como el bullying. ¿Cómo has hecho para hacer este ejercicio sin que duela o que duela menos? Pues es que me ha costado muchísimo. O sea, yo te prometo que yo estaba en casa, miraba el ordenador y decía, me tengo que poner a escribir, y decía, no. No, porque sabía lo que tenía que hacer. Al sentarme a escribir, tenía que hacer un viaje a un tiempo, a una serie de recuerdos que solemos guardar en alguna parte nuestro y que no nos gusta visitar, y tenía que visitarlos para poder contarlos bien o por lo menos para poder reflejar lo que mi memoria recuerda de todos aquellos momentos, ¿no? Entonces ha sido complicado y además piensa con un confinamiento, con una pandemia de por medio, con un volcán en erupción, con una Filomena que no te dejaba salir de casa. Yo pensaba, ¿pero qué voy a escribir? O sea, ¿qué voy a escribir? Entonces, bueno, me costó bastante, pero bueno, ya está. En el libro su protagonista, Tomás Yagüe, tiene que aprender a gestionar ese dolor que lleva arrastrando años y años. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se gestiona un trauma así como que te marca en la infancia? Yo es que creo que solo tenemos dos opciones, que es coger ese dolor que decía Carrie Fisher, que era con tu corazón roto, coge tu corazón roto y conviértelo en arte. Pues la única opción que tenemos es coger ese dolor y decidir qué hacemos con él, construir o destruir. Desde ese mismo dolor, Tomás Yagüe se pasa muchos años de su vida destruyéndose a sí mismo, destruyendo sus relaciones, porque tiene un rencor que no te permite avanzar, porque crees que el mundo te debe algo, que alguien tiene que pagar por esto, ¿no? Nadie va a venir a pedirte perdón. No va a venir todos esos alumnos del colegio en fila a pedirte perdón. Ni siquiera tenemos claro si nos serviría de algo. Pero lo que sí que tengo claro es que ese dolor está, pues vamos a construir desde ese dolor. Y eso es lo que me parece más interesante. Pero el perdón para una víctima
No sé hasta qué punto es fundamental, pero sí repara. Pero tienes que aceptar el perdón. Claro. O sea, aquí se dan el hecho de que primero tienes que pedir perdón, la persona que pide perdón tiene que estar convencido de que está pidiendo perdón. No nos vale esos perdones, un rollo rey emérito. Lo siento mucho, no volverá a ocurrir y vuelve a ocurrir. O sea, esos perdones no sirven de nada. O sea, pide perdón y cambia tu actitud. Y yo, que te tengo que perdonar, si te perdono, que también es una decisión mía y yo puedo decidir Claro. no perdonarte, pero si te perdono, eso también tiene que provocar un cambio en mí. No puedo seguir enrocado en ese sufrimiento, en ese dolor, en esa rabia, en ese rencor. Te he perdonado. Si he perdonado es para construir de nuevo y empezar otra vez a crear una relación desde ese perdón, ¿no? Sin embargo, en el libro el protagonista en la actualidad está empezando a reconstruirse, a gestionar ese dolor, pero ya tiene 52 años, se ha pasado casi media vida con esa espina en el corazón. Hay gente que incluso se acostumbra a vivir con ese dolor y lo lleva de la mano como su compañero. ¿Cómo se hace para deshacerte de él, quitarte la mochila, perdonarte a ti mismo, seguir adelante? ¿Cuál es la fórmula? Hombre, yo creo que primero hay que pedir ayuda. O sea, porque no somos Superman, ni Supergirl, ni nada. O sea, no. O sea, no necesitamos pedir ayuda. Entonces, ya sea a través de terapia, ahora estamos viviendo un momento en el que la gente se está concienciando mucho con el tema de la salud mental. Eso es importantísimo, pedir ayuda. Ya sea a través de terapia, a través de... Bueno, incluso si en un momento determinado hacen falta fármacos, viva. O sea, si eso nos ayuda, viva. Y luego a partir de ahí empezar a ver dónde están las grietas y empezar por lo menos a poner una especie de masilla. Yo no creo que las heridas desaparezcan. Las heridas van a acompañarnos hasta el último día, pero podemos conseguir que no duelan. Entonces, y los fantasmas también nos van a visitar. O sea, creemos que ya hemos hecho terapia, nunca estamos curados. Entonces van a venir los fantasmas, pero sabremos enfrentarnos a ellos y no nos van a someter, ¿no? Y eso es lo más importante. Pedir ayuda y trabajar mucho la terapia. O sea, uno de los, me llama la atención, uno de los aspectos que más, cuando se trata de este tipo de temas, siempre se recurre a otra vez el cara a cara con el agresor, a que le pida perdón. ¿Tú en el libro has evitado ese cara a cara con el agresor? ¿Has ido meditado? ¿Lo quieres hacer así? Sí. ¿Por qué? Pues porque me parece que es más importante perdonarte a ti mismo que el agresor. O sea, hay un momento en el que el personaje, además, el personaje de Roberto, le dice o sea, ¿qué quieres? ¿Que vayamos a sus casas? ¿Que los matemos? O sea, y eso iba a ser suficiente. Si sigues con esa herida, ¿eso es suficiente? Entonces, yo creo que lo más importante es reconciliarte tú contigo mismo, con eso, con ese daño que tienes que no te permite relacionarte sanamente con los demás porque tienes ese rencor y desde ahí empezar a construir, ¿no? Podría haberse dado perfectamente ese encuentro con el agresor, ¿no? Pero yo creo que la historia hubiese ido hacia otro lado, ¿no? Y me parece igual de interesante. O sea, el hecho de poderte sentar delante de tu agresor, si se ha hecho con cosas tan terribles como el terrorismo, ¿por qué no se podría hacer con la violencia de género? Que creo que se está haciendo en algunos casos, poderlo hacer también con este tipo de violencias, ¿no? Con las violencias LGTB, el poder sentarnos delante del agresor y poder explicarle qué es lo que nos ha hecho y a ver qué sucede, me parece muy interesante, pero yo creo que sería otra historia, ¿no? En este caso, para mí era más importante no enfrentarse al agresor, que el agresor siguiese siendo un ente anónimo que está por ahí y que posiblemente ni se acuerda de ti. Pues probablemente. Ni se acuerda de ti y tú, sin embargo, sigues teniéndolo presente. Hablabas de violencias LGTB, porque otro de los puntales del libro es la homofobia. De ella deriva un poco el bullying que sufre Thomas Yago en el colegio. ¿Cómo eran las infancias LGTBI en los 70? Un infierno, un absoluto infierno. Porque no había referentes, los profesores nunca sacaban la cara por el alumno
tú vivías en un silencio y en un miedo aterrador, porque tú veías que en el colegio se atacaba al gordo o al que tenía gafas, pero tú reconocías que había un gordo, aunque aquello fuese una barbaridad y una atrocidad exactamente igual, tú identificabas qué era lo que le estaba sucediendo. Está gordo y le pegan porque es gordo. Tiene gafas y le pegan porque tiene gafas. A mí me pegan porque me dicen niña y porque me dicen marica. ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Está en mis manos? O sea, ellos ven algo que yo no veo. Entonces, eso ya te genera un silencio y un terror y un estar con 7 años cuestionándote quién eres y qué te pasa, que eso convierte la situación muy angustiosa. Y luego las familias no eran unos lugares de apoyo ni de acogimiento. Había más falta de red de apoyo total. Total, ninguna red de apoyo, porque esas familias además habían crecido en una sociedad que les había inculcado el odio hacia esos hijos. La vergüenza. Claro, ya fuese a través de la vergüenza social del que dirán, como pensar que eso se podía curar con disciplina, con castigos, que eso se podía curar con desprecios, que eso se podía llevar a una terapia de conversión y te cambiaban. Claro, eso también convierte a esos padres y a esas madres en víctimas de ese patriarcado cruel que convierte a padres y madres en enemigos de sus hijos. O sea, los educa para que sean enemigos de sus hijos. O sea, es tan perverso todo que es atroz. ¿Y cómo es después de una infancia tan puñetera, por decirlo finamente, cómo es luego la liberación? ¿O cómo era la liberación a nivel adolescencia en los 80? ¿Cómo fue? Es que los 80 están muy mitificados, ¿eh? ¿Sí? ¡Oh, muchísimo! Los 80, con lo que me gusta una estética ochentera. Los 80 eran un cuadro y era un lugar horroroso. O sea, lo que pasa que lo único que recordamos de los 80 es la movida madrileña. Claro. Y la movida madrileña eran 4 y uno con un tambor. O sea, de verdad, la inmensa mayoría de la población adolescente de España y de Madrid en este caso, vivía aterrorizada exactamente igual y el patriarcado te pegaba exactamente igual. La España profunda seguía por mucha movida. Claro, o sea, la movida madrileña iba por ahí, por un lado, pero el resto íbamos muy jodidos y haciendo lo que podíamos. O sea, yo creo que, vamos, está muy mitificada esa España. Yo creo que precisamente empieza a sentirse un cambio. Es verdad que ahí empiezan a aparecer referentes, pero bueno, tú intentas ponerte como Fabio Magnamara en los 80. En Twitter en aquella época. Claro, o sea, tenías que encontrar primero a Fabio Magnamara, que apareciese en algún sitio, y luego decir, ay, me encantaría ser así. Luego ponte así y atrévete a salir a la calle en los 80. Ya hoy es complicado, imagínate en los 80. O sea, no, estaba absolutamente... era absolutamente un lugar muy desagradable, inhóspito. Hostil. Sí, totalmente. ¿Qué diferencias ves con las infancias eso, de los 70 y las infancias LGTBI de la actualidad? Yo veo a niños de 12 añitos que llaman con su novio de la mano y se me ensancha el corazón cuando lo veo. Eso es precioso y eso me parece que es precisamente el logro, el gran logro de la lucha LGTB de los últimos 40 años. Es esos niños y niñas y niñas de 13 años que pueden decir abiertamente cuál es su orientación sexual, cuál es su identidad de género, si son no binarios. O sea, es que me parece maravilloso. Entonces, ese es el logro. Pero cuidado con que el logro nos deslumbre y no veamos lo que hay detrás. O sea, el enemigo de los 70 sigue vivo con el mismo discurso en el 2022. El mismo. O sea, que si pudieran, nos exterminarían. Pero bueno, como no pueden... Que siga habiendo bullying en las aulas. Claro. Te quiero decir. Claro, y además, y como no pueden, además, pues lo que intentan es devolvernos a la casilla de salida. O sea, que estos 40 años no hayan servido para nada y volver otra vez a lo que era la población LGTB en finales de los 70. Y eso es lo que no podemos permitir. Eso no significa que no haya cosas que sí debamos estar más atentos, porque, por ejemplo, el acoso de un niño en el colegio en los años 70 se acababa cuando entraba en casa. Entonces, casa era un lugar seguro, más o menos, entonces, a no ser que tuvieras
la hostilidad, pero bueno, normalmente las casas eran silencio, entonces tú te refugiabas en tu imaginación, en tu universo y ahí sobrevivías. Ahora los niños que sufren acoso se llevan el acoso a casa porque va en el teléfono y entonces va en las redes sociales. Entonces son 24 horas de acoso. Entonces es que hay que tener muchísimo cuidado y estar hipervigilantes con eso. Volviendo al libro, mencionabas que el enemigo de los 70 sigue hoy muy presente. Y un buen ejemplo de ello es el hermano de Tomás Yago en el libro. ¿Qué querías dibujar en el hermano de Tomás? Es el patriarcado. Es el puto patriarcado. O sea, está ahí. O sea, siguen ahí. O sea, de la manera en la que estamos construyendo nuestra masculinidad, qué es ser un hombre, todo eso lo refleja el personaje de Tony, que es el hermano mayor de Tomás. Y lo estamos viviendo constantemente. O sea, es verdad que ahora, como comentábamos antes, hay muchos adolescentes, muchos niños y niñas que ya desde pequeños empiezan a construir su identidad, pero todavía la gran mayoría está construyendo, especialmente los chavales, su masculinidad en torno a valores que son los mismos que en los años 70. Es cuidado con tus emociones, reserva tus emociones, la violencia está bien porque eres un hombre, entonces un hombre se manifiesta con violencia, no pasa nada. Esa construcción tan tóxica de la masculinidad hay que empezar a quebrarla, hay que empezar a demostrar que hay muchas maneras de ser hombre y hay muchísimas maneras de ser mujer. No hay un único modelo, pero está claro que la mujer sí ha trabajado más eso desde el margen. Claro, porque la mujer también ha estado pisada. Claro, pero nosotros, o sea, es que incluso nosotros hemos construido nuestra masculinidad como hombres cis homosexuales con un patrón que era el patriarcal. Entonces, por eso esa idea de asimilacionismo, ¿no? Que es vamos a parecernos a ese tipo de hombre. Y entonces nos vamos al gimnasio y entonces nos ponemos fuertes y entonces empezamos a hacer una serie de cosas que es para parecernos a lo que entendemos que es el macho. Sí, esa masculinidad malentendida. Que no. O sea, la masculinidad no tiene que ver con tu brazo, la masculinidad no tiene que ver con lo alto que grites. Con lo alto que grites, con poner los cojones encima de la mesa, con pegar puñetazos. No tiene que ver con eso. Pero como dices, las mujeres han hecho ese ejercicio, en mayor o menor medida los hombres cis homosexuales también lo hemos hecho, pero ¿cómo se le dice a un hombre blanco, cis hetero, ya por ponerlo todo, que renuncia a sus privilegios? Porque encima se enfada, no lo entiende. Claro. ¿Cómo se hace? Yo creo que no lo estábamos haciendo mal, hasta que aparece un partido político que le dice a ese señor cis, hetero, blanco, que considera que están en peligro sus privilegios, y le dice, tiene usted razón, están en peligro sus privilegios, todos estos quieren quitarle esa libertad que usted tenía hasta ahora, fíjese qué locos son, claro, fíjese cómo son las tías, que es que ahora no vamos a poder ni lanzarlas un piropo, y los maricones, que es que ahora, oye, no le puedes decir a alguien maricón, porque, ojo, es los que... chistes de mariquitas claro, los chistes de mariquitas ya no los podemos hacer, que va a ser de Arévalo. Entonces, claro, es como, ellos creen que eso, que es su manera de vivir y de cohabitar, está en peligro. Entonces, claro, cuando llega un partido político y les dice, nosotros estamos pensando en vosotros, ahí se refuerzan. Entonces, lo estábamos haciendo bien, pero nos lo han comido delante de nuestras narices. Entonces, vamos a tener que volver a trabajar otra vez pico y pala. Se vienen días duros. Uf. El contrapunto a Tony, sin embargo, es iba a decir tu hermana, la hermana de Tomás Yago, Gloria. Gloria. ¿Qué querías dibujar, sin embargo, en ella? Pues Gloria para mí representa precisamente lo que representa la mujer para la mayoría de los maricones. O sea, sí, la mayoría de los maricones... A mí el universo masculino de mi familia y de mi entorno no me interesaba nada. O sea, es que no, me parecía un puto infierno aquello. Y sin embargo, el femenino me parecía que si abría una ventana y de repente te entraba una brisa que ya era como, ¿pero qué es esto? Entonces, claro,
todo eso está en Gloria, ¿no? Las amigas que nos hacen reír, las amigas que nos vuelan la cabeza con sus cosas, las amigas que de repente se pueden pintar y se pueden poner un vaquero y se pueden poner una falda y de repente se pintaban y de repente venían y te pintaban y de repente todo ese universo está en Gloria. Porque claro, hasta que empiezas, digamos, esa pubertad en la que hay una atracción sexual y entonces los hombres empiezan a siluetearse de una manera distinta en tu historia, hasta ese momento no me interesaban nada. O sea, me parecía un universo hostil donde yo no tenía nada que ver. Y sin embargo, el de la mujer me parecía fantástico. Incluso los referentes televisivos, cinematográficos, siempre eran femeninos. Entonces a mí quien me fascinaba era Los Ángeles de Charlie. Y entonces yo veía el pelo de Farrah Fawcett Myers y decía, ¡ah, qué maravilla ese pelo! ¿Cómo se lo hará? O sea, todo eso es lo que me interesaba. No me interesaba nada todo lo demás hasta que llega Starsky Hutch y entonces veo que Starsky me interesa, pero no por su ropa ni por nada de eso, ¿no? Pero claro, sí, sí. O sea, yo creo que todas esas mujeres que nos rodean y que nos han construido, que nos han ayudado a construirnos, están en Gloria. ¿Qué sería de los maricones y las mujeres? Bueno, es que no hubiésemos sobrevivido. Seguramente no hubiésemos sobrevivido, así te lo digo, sí, sí. El otro eje del libro es la familia, en este caso la familia de Tomás Yagüe. Dices una cosa en el libro, que las familias también tienen que salir del armario. ¿Cómo es esto? Justifica tu respuesta. Pues mira, es que no sirve de nada que tú salgas del armario si tu madre todavía se avergüenza de su hijo marica, aunque tú ya hayas salido del armario. Entonces necesitamos que la madre, el padre, la abuela, o por lo menos el entorno más íntimo, tus hermanos, hermanas, salgan contigo del armario. Porque siempre va a haber alguien que se va a cruzar con tu madre en la tienda y le va a decir, vi a tu hijo que estaba con un muchacho. Entonces, si tu madre se va a sentir incómoda, si tu madre va a sufrir, si tu madre no va a saber cómo reaccionar ante esa situación y le va a hacer daño, no sirve de nada. Tu madre tiene que enfrentarse a ese comentario como lo haríamos nosotros. Entonces necesitan salir a la vez que nosotros, o nosotros ayudarles un poquito a que puedan salir de esa misma manera. Y cuando llegue la vecina o el vecino que te diga, vi a tu hijo en la televisión, que ahí con los gays, ¿no? Que estaban, y ella pueda contestar, pueda decir... Que sucedía antes de ayer, y tu hija vive con su amiguita, o vive con su amiguito, bueno... Eso, pues que tú puedas ir en Navidad a casa de tus padres con tu novio y tu madre no le diga a las vecinas que ha venido con un amigo de Madrid, sino que le diga ha venido con su novio y les pueda sostener la mirada a la vecina. También tratas el silencio en el libro. ¿Hasta qué punto el silencio es cómplice? ¿Hasta qué punto el silencio sepulta a la víctima? Pues la sepulta absolutamente, que yo creo que es algo que precisamente sí que hay una diferencia con las nuevas generaciones. En los años 70 todo era silencio, porque, por lo que te comentaba antes, porque no, ni siquiera tú sabes por qué te llaman marica. ¿Por qué me llaman niña si no soy una niña? Como no lo entiendes, todo eso se convierte en un silencio que realmente es como si fuera un ataúd. Ahora no, ahora tú entras en Twitter y te encuentras con gente de 16 años que ya ha puesto la bandera, que dice soy queer. Entonces, aunque en casa no lo sepan, hay una manera de salvar ese silencio, que son las redes sociales. Y entonces ahí lo gritas. Pero en aquella época era imposible, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay menos silencio, habrá todavía en algunos contextos seguramente, pero ahora hay menos silencio hegemónico, por decirlo de alguna manera. En aquellos años era todo silencio. Y desde luego un profesor hoy en día no se callaría ante una agresión homófoba en clase. Totalmente. Hoy en día los padres reaccionarían de otra manera, se darían cuenta de que algo está pasando. Hoy en día hay asociaciones de padres de niños trans y de adolescentes trans. Que la infancia trans existe. Por supuesto, entonces hay que recordárselo a algunas todavía. Entonces, claro, es que todo eso significa que algo ha cambiado y que esos padres se están dando cuenta y están por lo menos impidiendo que el silencio sea una coartada. Luego seguirá el dolor,
Hay otras cosas que siguen ahí, dolores, agresiones, incomprensión, discriminación, pero bueno, hay unos aliados, y unos aliados en la familia que son importantísimos. Pues adelante, ¿no? No tiene nada que ver con eso de los 70, que era... ¿Por qué hay tantas agresiones en la infancia de bullying? Ya sea a menores LGTB o no LGTB, ¿por qué sigue una losa tan grande como la del bullying en los colegios? Yo creo que precisamente por lo que hablábamos antes de la construcción de la masculinidad, porque desde que eres muy pequeñito ya te están metiendo en un cajón que es el que corresponde a ser un hombre. Y entonces te empiezas a construir desde que eres muy pequeño en lo que se entiende por ser un hombre. O sea, cuando tú sufres acoso en el colegio, quienes te acosan son tus compañeros, tienen tu misma edad, tienen 7, 8 años y ya están ejerciendo de machos. Soy el macho y te ataco a ti, que eres diferente porque no tienes mi mismo color de piel en el caso de que sea una agresión racista, porque eres una niña, porque eres marica, porque eres una boyera. Entonces, continuamente es esa construcción tóxica de la masculinidad la que genera esa violencia. Si fuésemos capaces desde muy pequeños empezar a educar fuera de ese binarismo tan peligroso de qué es una mujer y es esto, y qué es un hombre y es esto, no, hay muchas maneras de ser mujer y muchas de ser hombre. Deja que el niño, niña, niñe elija su camino y entonces, y para eso también es importante que los profesores y que la educación en los colegios visibilice esto, porque si dejamos que los niños lo aprendan por sí solos, pues siempre habrá uno que va a pegar. ¿Hasta qué punto entonces un niño menor de edad es responsable de agredir a otro? Es responsable, claro que es responsable, lo que pasa que no tiene responsabilidad penal, por decirlo de alguna manera, pero claro que es responsable. Claro, o sea, ese niño que está agrediendo a otro y está haciendo sufrir y está haciendo llorar a otro, es consciente de lo que está haciendo daño a otra persona. Entonces es absolutamente responsable. Otra cosa es que de dónde viene este odio. Este odio de este niño lo ha aprendido de algún sitio. Rascas un poquito y sale papá y mamá fijo. Casi te diría que papá. En cuanto rascas un poquito, ¿qué está pasando en esa casa y por qué ese niño actúa de esa manera? Entonces, claro que hay responsables y el responsable es el patriarcado y esa manera que tiene el patriarcado de entender la convivencia y de entender la autoridad. Está claro que el primer arma que tenemos contra el patriarcado es la educación. ¿Cómo le hacemos llegar si hoy en día tenemos a padres que se niegan a que sus hijos acudan a charlas sobre diversidad? A veces suena por ahí el veto parental, mal llamado PIN parental. ¿Qué hacemos? Pues lo tenemos jodido, pero lo que no tenemos que hacer es bajar la guardia. O sea, toca volver a pelear y toca volver a coger las herramientas y salir adelante, pues toca, es que no hay más remedio. Entonces, es que no tenemos otra opción, sobre todo cuando hay un partido político que ha incluido en su programa todos esos principios de opresión hacia cualquier colectivo vulnerable. Entonces, es que no nos queda más remedio que volver a hacer eso, porque claro, hay un partido político que les está diciendo que todo eso está bien, que el PIN parental está bien, que los contenidos sectarios en los libros, contenido sectario, o sea, hablar de diversidad... Bueno, se habla ya de censura y todo, aquí una presidenta está hablando ya de censura. Claro, o sea, hablar de diversidad en un libro que a mí me hubiese salvado la vida, abrir un libro de texto y encontrar que lo que a mí me pasaba tenía una razón de ser y que no me iba a pasar nada malo en la vida, a mí me hubiera salvado todos esos años de mierda. Entonces, o sea, ¿cómo podemos combatir esa política que se está haciendo desde tribunas parlamentarias para que eso suceda? Pues yo creo que la mejor manera es hacerle ver a la gente que son cómplices, que hay un agresor y hay un agredido, pero todo lo que hay alrededor son cómplices y tú puedes decidir si estás apoyando al agredido o apoyando al agresor. Coger una papeleta, meterla en una urna para votar a un determinado partido es ser cómplice. Eres cómplice del agresor. Lo haces de una manera
como, y es que yo miraba para otro lado, es que yo no sabía. Sí, sí sabías, eres cómplice del agresor. ¿Se ha relajado un poco en los últimos años la lucha LGTB? ¿Nos hemos cegado ante tanta purpurina? Yo creo que siempre que consigue un logro el colectivo LGTB, especialmente yo diría el colectivo de hombres homosexuales, porque es verdad que... Sí, parece que todo se centra en claro, nosotros. Sí. Utilizamos LGTB Sí. y muchas veces es, bueno, no es LGTB, es G, o sea, somos nosotros, porque realmente... Yo veo a las lesbianas que todavía están ahí con un curre dentro del feminismo brutal y combatiendo además a toda esa corriente TERF, combatiéndola con fuerza. Las identidades trans ya ni te cuento, todo, o sea, si sale adelante toda esta, la ley trans y toda esta manera de romper con el binarismo y con precisamente los roles y expresiones de género, eso puede revolucionar el mundo realmente. Entonces, nosotros somos los que nos hemos relajado y como nosotros hemos liderado el movimiento durante mucho tiempo, el movimiento se ha relajado porque nosotros nos hemos relajado, porque nosotros hemos pensado, marica, blanco, cis... Es que yo me puedo casar, irme en verano a Torremolinos, pues claro, es que en el fondo estoy muy cerca de la cúspide de la pirámide. O sea, lo único que me separa de ese gran privilegio es que yo soy marica. Pero si soy un marica que me parezca lo más posible en mi expresión de género, en todo, al señor que está arriba, ya está, ya estoy arriba, ya vuelvo a tener este privilegio. Entonces nos hemos relajado ahí, hemos sido a lo mejor un poquito desagradecidos con el resto de comunidades, con ellas, con ellos. Entonces, cuidado porque... Todas las mujeres trans estaban dando la cara cuando nosotros teníamos un armario en el que escondernos. Ahora lo que tenemos que hacer es dar nosotros la cara por todas las mujeres y los hombres trans y las personas no binarias y que están ahí peleando y que están siendo cuestionadas ahora mismo de una manera salvaje. Y ya para acabar con Coto Privado de Infancia, ¿qué le dirías al pequeño Tomás Yagüe? Le diría que al final ganamos nosotros y que aunque crea que la partida está perdida, que no, que siga jugando, que ganamos. Que ganamos, pero aún nos queda luchar. Sí. Pues muchísimas gracias. Un placer. Ha sido un placer.